voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Una Voz. Hoy tenemos un invitado muy especial. Debo confesar que costó un poco ponernos de acuerdo, pero cuando los temas que se van a tocar valen la pena, de verdad que hay que hacer todos los esfuerzos. Este muchacho que está aquí con nosotros se llama Felipe Fournier, 32 años, ya lo quemé con la edad, Felipe. Músico, productor que gana en noviembre pasado un premio Latin Grammy. Él fue el productor del disco Las Caras Lindas del mariachi Flor de Toloache, o Toloache, muy bien, que ganó como mejor álbum de música ranchera mariachi en la pasada entrega de galardones. Felipe, bienvenido a Una Voz y además bienvenido a esta que es tu casa, la Universidad Nacional. Sos egresado de la Escuela de Música y bueno, queremos dedicar los siguientes 40 minutos casualmente a conversar sobre todas estas cosas y historias lindas que te ha deparado la vida. Bienvenido, Felipe. Muchísimas gracias, Gerardo, y los muchachos de la producción. Muchísimas gracias por abrirme las puertas, invitarme el día de hoy. Gracias por tu flexibilidad para poder coordinar esta entrevista, que estuvo un poco complicado pues por cuestiones de mi horario acá en Costa Rica, pero de verdad que te agradezco de corazón tu flexibilidad y tu profesionalismo y tu interés para poder hacer esta entrevista. Con mucho gusto. Muchísimas gracias y saludos a todos los que nos escuchan. Muy bien. Felipe, ¿cómo nace tu vocación por la música? ¿Es ya algo que se trae, nació de niños, te inspiraste de adolescente, es algo familiar, heredado? ¿Cómo nace esa inclinación tuya por el pentagrama, por las notas? Bueno, yo vengo de una familia de músicos. Mi abuelo Edgar Fournier, de Barrio México, es músico y ebanista. Trabaja con la madera y me hace una marimba a los 4 años, cuando yo tenía 4 años de edad. Él mezcló pues sus dos pasiones, ¿verdad? Sus dos trabajos, el trabajo con la madera y la música. Él era muy amigo de Paco Navarrete y tocaban mucho juntos en Barrio México. Y él aprendió mucho de Paco, de los grupos que tenía el maestro Paco. También mi abuelo tocaba el acordeón y el Hammond B3, el teclado. El teclado que tiene el bajo con pedales. Y a mí siempre me pareció fascinante cómo él podía tocar con mano izquierda, mano derecha y encima hacer el bajo con el pie sin verlo. Era una locura. Mi papá, hijo de Edgar Fournier, mi papá, que se llama Diego Fournier, es tecladista, pianista. Y se dedicó sobre todo a los teclados. Él estuvo en el grupo La Banda en los 80s, grupo de los más importantes de Costa Rica en el género del chiqui chiqui, ¿verdad? Y gracias a mi papá, Diego Fournier, que es músico, y a mi mamá, Jessie Soto, que es educadora, pues pude irme encauzando en lo que era la vocación de la música, pero el estudio y la disciplina también que eso conlleva. Porque muchísima gente talentosa he conocido en el mundo, pero sin disciplina es muy difícil llegar a lograr más niveles de los que te permite el talento, ¿verdad? El talento tiene un límite también. Y yo sí le agradezco eso mucho a mis papás, ¿verdad? Que fue esa mezcla de la aptitud, que es el talento, ¿verdad? Con la actitud, que sería la disciplina. Entonces, pues siempre desde pequeñito mi mamá me decía, ¿quieres ser músico? ¿Quieres ser la profesión que sea? O sea, lo que usted quiera hacer, hágalo, pero estudie y no deje de estudiarlo nunca. La música es una profesión que nunca dejas de aprender. O sea, todos los días vas a escuchar un disco nuevo, a conocer un maestro nuevo, ir a un concierto que algo no sabías y te va a dejar con esas ganas, con esa espinita de aprender algo nuevo. ¿Cómo te vinculaste después de toda esa herencia familiar, ese ambiente donde se respiraban corcheas, semicorcheas, negras, blancas, pentagrama, música? ¿Cómo te vinculas a la Universidad Nacional? ¿Quién te habla? Sí. De la UNA, que qué dicha, que además fue así, nos sentimos orgullosos de que haya sido así, pero ¿cómo te enteraste? Gracias. Pues es muy buena pregunta, de hecho, porque, como te digo, mi abuelo y mi padre son músicos y, bueno, antes de mi abuelo también, o sea, el papá de mi abuelo, mi tatarabuelo también eran músicos, pero ninguno había estudiado, ninguno había ido
a un conservatorio o a una escuela a estudiar música. Ellos eran lo que se llaman músicos de oído. No leen una partitura, pero escuchan un repertorio, con escucharlo una o dos veces ya lo tocan de arriba a abajo. Y a mí siempre me pareció fascinante cómo ellos podían hacer eso sin saber escribir o leer la música, ¿verdad? Respeto muchísimo a los músicos de oído, a los músicos populares. Siempre me ha parecido fascinante todo ese mundo. Creo que ha sido un poco discriminado por la parte de la escuela académica, ¿verdad? De la música académica. Y bueno, es algo que en mi carrera he tratado de vincular esos dos mundos, la música académica con la música popular. ¿Y quién te habló de la una? Entonces, exactamente por eso, por venir de este bagaje de músicos de oído o músicos no estudiados, mi papá siempre quiso que yo estudiara. Siempre quiso que estudiara música y me metió en el Conservatorio Castella, de pequeñito. Entonces en el Castella estuve desde los 9 años hasta que me gradué. Y estando en el último año del Castella, fue el profesor Carlos Saavedra, catedrático de la Universidad Nacional, a dar una clase maestra sobre un libro que él acababa de publicar, sobre un libro de percusión latina. Estudiando en el Castella, pues tuve muy buenos maestros ahí que no puedo dejar de mencionar, el maestro William Ramos y la profesora Silvia Vargas. Ellos invitaron a Saavedra para que nos expandiera nuestro concepto sobre la percusión, no solamente la percusión clásica, sino la percusión popular. Esto que estoy hablando, ¿verdad? De unir los dos mundos, el mundo de la música seria, académica, con el mundo de la música latina, popular. E invitan a Saavedra al Conservatorio Castella. Saavedra viene y nos da esta clínica y me quedo encantado con los ritmos latinos que por sí ya venía escuchando desde pequeño, y ahí fue que apliqué para entrar a la UNA. Entonces entro en el 2003 a la Universidad Nacional y estuve aquí por 4 años, del 2003 al 2006. ¿Cómo fue tu experiencia acá en la Escuela de Música? ¿Guardas un bonito recuerdo? Además de toda tu formación académica, ¿guardas bonitos recuerdos, anécdotas, Felipe? Claro, fue una experiencia muy buena. Tuve profesores que me abrieron un concepto de la música totalmente diferente, profesores de los cuales llevo enseñanzas hasta el día de hoy, que igual no quiero pasar sin mencionar. Además de Saavedra, que fue mi profesor de percusión, el maestro Luis Monge, que fue mi profesor de improvisación. A pesar de que la carrera de música acá es de música clásica o de música seria, ¿verdad? Como estábamos diciendo, Luis Monge siempre quiso expandir ese concepto y enseñarnos sobre la música latina, sobre el jazz, sobre música de improvisación. Entonces guardo muy buenos recuerdos de él y del maestro Alejandro Cardona, que para mí fue un pilar de verdad en mi formación como músico acá en la Universidad Nacional. Alejandro Cardona, para mí, además de ser un genio, es la persona que sintetiza esa unión de los dos mundos, de la música académica con la música popular. Alejandro Cardona es una persona que tiene un respeto total hacia la música de un compositor como Beethoven y a la música de un compositor como Jimi Hendrix. Y te puede hacer un análisis de cualquier obra de esos dos compositores de una manera magistral. ¿Vos agradeces años después? Sí, claro. El que hayas aprendido a caminar en esa frontera entre una y otra cosa y poderlas combinar y verlas bien, además, me imagino, Felipe. Claro, porque siento que, como te digo desde el principio, siento que los músicos populares a veces se sienten menos que los músicos académicos. Es el caso, bueno, de mi papá y de mi abuelo. Ellos siempre se sintieron menos músicos porque no leían, y sin embargo conozco músicos que leen y no pueden hacer muchísimas cosas de las que hace un músico popular, de las que hace un músico de salsa o de cumbia o de incluso de música moderna, de rap o de hip hop. Entonces viniendo de esta escuela, ¿verdad? Como vengo de estar estudiando la música formalmente desde pequeño, agradezco muchísimo este concepto que aprendí con Cardona, ¿verdad? De unir estos dos mundos y de encontrar que una música no es más importante que la otra, sino que lo que hay es diferentes maneras de escuchar la música,
pero eso no significa que haya música más valiosa que otra. Todo depende de la manera en que la escuchemos. Felipe, saliste de acá y te has convertido en un trotamundos de la música, en un ciudadano del mundo. Porque en tu experiencia, en lo que hemos leído, has estado en México, Puerto Rico, Estados Unidos, me imagino que otros países más. Es una forma global, además de ver el mundo, sin límites, por cierto. Sos un trotamundos. Sí, desde pequeñito, cuando comencé a estudiar música, como te digo, mi madre, Jessie Soto, siempre nos apoyó para que estudiáramos sin limitarme a ninguna carrera, porque ya es que hay cierto estigma con las carreras de arte o con la música en nuestros países, no solo en Costa Rica, en Latinoamérica en general, de que la música no se estudia, o que los músicos son vagos, o que los músicos son fiesteros, y que una y otra cosa que, si bien es cierto, o sea, los estereotipos tienen algo de realidad, al final del día son estereotipos, ¿verdad? Y la música, si te dedicas a estudiar la música, no alcanza una vida entera para estudiar todo lo que nos puede ofrecer una disciplina como la música. Entonces, pues mi madre desde pequeño nos decía, si quieren ser músicos o si quieren ser artistas, y mis hermanos son artistas también, háganlo, pero estudien, y si tienen que ir afuera de Costa Rica a seguir preparándose, seguir estudiando, háganlo. No tengan miedo de explorar o no tengan miedo de ir y expandir sus horizontes. Y desde pequeño tenía pues esa inquietud, ¿verdad? De conocer sobre otras culturas, de conocer sobre otras músicas, sobre otras maneras de escuchar la música, como estábamos hablando ahorita, otras maneras de entender cómo se hace la música. Y por eso es que graduándome de la Universidad Nacional en el 2006, estuve asistiendo a varios festivales de jazz en Panamá y festivales de jazz fuera de Costa Rica, y ahí conozco sobre el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Audicioné y me aceptaron y estuve 4 años allá en Puerto Rico. Una de las mejores experiencias de mi vida también, porque el puertorriqueño es una persona muy muy humilde, te abre las puertas de la casa y así como te reciben, así es su música también. Es una música muy abierta, muy sincera, un pueblo del cual aprendí muchísimo y estoy muy agradecido. Y de Puerto Rico me mudo a México, que es donde conozco a mi esposa, Argelia Arreola, que es bailarina profesional. Y en México estuve 1 año trabajando para la Universidad de Veracruz, donde fui profesor de la Escuela de Jazz de la Universidad de Veracruz y músico del quinteto de jazz del estado. Y de México nos mudamos a Nueva York, ya hace 5 años de eso. Entonces pues sí, ese ha sido un poco como mi camino de ciudadano del mundo, como bien dijiste. ¿Y te hace falta el país, supongo? ¿Venís sí, ocasionalmente? O... Sí, vengo ocasionalmente, sí. Me hace falta Costa Rica, sin embargo, Nueva York es una ciudad muy, muy cosmopolita. O sea, Nueva York no es como ninguna otra ciudad en Estados Unidos. El que vive en Nueva York, o sea, no siente que está viviendo en una ciudad típica o tradicional de los Estados Unidos. En Nueva York hay un hervidero de culturas de todos los lugares del mundo y pues cultura latinoamericana, evidentemente. Entonces en la comunidad en la que yo me muevo allá hay muchos latinos y hay mucha hermandad entre los latinos y bueno, también europeos y asiáticos y gente de otros lugares del mundo que estando en Nueva York somos inmigrantes todos, ¿verdad? Entonces fíjate que no extraño tanto no tengo ese sentimiento como de cabanga, como muchas veces decimos los ticos, ¿verdad? Porque estoy en una comunidad donde todos somos inmigrantes, o sea, nadie es de ahí. Incluso los mismos estadounidenses que viven en Nueva York vienen de otros estados. Son muy muy pocos los neoyorquinos que son nacidos y criados ahí. Entonces pues eso me ha ayudado como a adaptarme muchísimo mejor. No siento que me haya costado, o sea, ha sido un proceso pues bastante natural para mí. Ustedes escuchan y ven a Felipe Fournier. Él es músico y productor que gana en noviembre pasado un premio Latin Grammy.
es egresado nuestro, es sello UNA y por eso lo tenemos hoy acá en Una Voz. Nos separamos en nuestra primera pausa y ya venimos con más de su interesante historia, que en algún momento, escuchen bien, tiene que ver con Paul McCartney. ¿Sí? El ex-Beatle. De eso hablamos después de la siguiente pausa. Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono. Muchas gracias por seguirnos acá en Una Voz, semana a semana con temas que intentamos cambien, modifiquen, condicionen su forma de pensar con historias que nos sirven para conocer el quehacer de la Universidad Nacional. Este muchacho que tengo aquí al frente es Felipe Fournier, de 32 años. Él es músico y productor que gana en noviembre pasado un premio Latin Grammy. Él fue productor del disco Las Caras Lindas del mariachi de Flor de Toloache, que ganó como mejor álbum de música ranchera mariachi en la pasada entrega de galardones. Ya en este primer segmento, Felipe nos ha hablado de su inclinación por la música, de cómo se vincula años después a la Universidad Nacional, a edad muy temprana, de sus experiencias en la escuela de música, de donde se gradúa, y también de su experiencia internacional. Pues desde muy joven, él viaja a varios países y casualmente ese contacto con otras culturas, con otras formas de ver la vida y la música, le permiten también ser quien es hoy, un artista y reconocido también mundialmente. Felipe, vayámonos acercando a todo este tema del Latin Grammy, de la emoción vamos. de haber ganado esto. ¿Por qué lo ganas de la mano de un grupo musical? ¿Cómo conociste al mariachi Flor de Toloache? ¿Cómo te vinculaste a ellos? Yo llego a Nueva York en el 2013 y uno de los primeros conciertos a los que fui fue un concierto de un grupo femenino de mariachi. Un mariachi donde todas las músicos son mujeres. Ese es el atractivo principal del mariachi, según veo en la publicidad. Me siento y desde que tocaron la primera nota dije, wow, este no es un grupo de mujeres mariachis, este es un grupo de músicos increíbles. Y son mujeres, coincidentemente, pero ese no es el sello de este grupo en realidad. Para mí lo que me impresionó es la calidad musical que tienen todas y cada una de ellas. Y me hice su fan desde el primer momento que las escuché. Hablé con la directora y le dije, me parece un grupo de músicos increíble. Yo sé que ustedes se mercadean como un all female mariachi band, como un mariachi de todas mujeres, pero ustedes son un grupo de todas músicos excelentes, que además son mujeres. Y ella estaba muy agradecida y muy incrédula hasta cierto momento, o en cierto sentido, porque luego cuando ya entramos más en confianza, la directora del mariachi, Mireya Ramos, que es puertorriqueña, dominicana y mexicana, tiene esas tres culturas en su raíces. En su ADN. Ella me confiesa que la mayoría de gente que las escuchaba creía que ellas tocaban solamente por ser mujeres, o que les daban bola, como decimos aquí en Costa Rica, solo por ser mujeres. Y yo no podía creer eso. Yo le decía, pero todos son músicos increíbles. Y me decía, sí, wow, eres de los primeros músicos, de los pocos músicos que nos dice eso, o sea, que ve nuestro nivel musical y que ve más allá de que nada más son un grupo de chicas bonitas, que además todas son lindísimas. Uh-huh. Son lindísimas físicamente y como personas. Son bellas las chicas de Mariachi Flor de Toloache. Sí, tienen una presencia bárbara. Uno ve los videos. Exacto. Y a través de un video, ahora imagínense en vivo. Sí. Presencia. Y yo no podía creer eso. Yo decía, pero es que la calidad musical de ustedes es increíble. Y ella como muy incrédula al principio, así como, ¿en serio? ¿Crees eso? Porque luego ella me fue a ver algunos conciertos con mi banda y con mi instrumento principal, que es el vibráfono, y ella sabía que yo venía de estudiar jazz en el Conservatorio de Puerto Rico, y que un músico de jazz le dijera eso, un músico de mariachi, pues ella no lo creía, decía como, wow, qué raro, por lo general los músicos de jazz nos ven como por debajo, ¿verdad? Para mí no es el caso, porque aprecio mucho la música popular, por todo esto que hablamos de mi papá y de Alejandro Cardona y de todas esas experiencias que me han abierto a apreciar todos los tipos de música. Entonces, bueno, a partir de esa relación con Mireya, de la primera vez que veo el Mariachi Flor de Toloache, me encanta el grupo, le digo, ustedes son un grupo de músicos excelentes,
además de ser todas mujeres, eso es lo más importante de este grupo, y empezamos a colaborar juntos. Yo les comencé a hacer algunas transcripciones, algunas partituras, hasta que, bueno, ellas en el 2015 son nominadas al Latin Grammy, también con su primer disco, y en el 2017 deciden grabar su segundo disco y me invitan a sumarme a la producción por las experiencias que ya habíamos tenido en el estudio. Estuvimos pues grabando antes algunos singles, estuvimos trabajando, haciendo unas grabaciones en el estudio de YouTube, donde hicimos unas versiones de música de la Fania, de música de la Fania All Star, de la institución de la salsa, en versión mariachi. Y también les ayudé un poco con la producción de sus temas, y de ahí entonces me invitan a grabar lo que fue el disco ganador del Latin Grammy en el 2017. ¿Cuál fue el concepto de esta producción musical, Felipe? Porque en algún momento leo por ahí que dijiste a algún medio que era un disco un poco arriesgado, osado si se quiere, por la mezcla de cosas que hay y porque se usan, entiendo, instrumentos del mariachi de una forma no tradicional. Explícanos esto y además explícanos tu rol de productor musical. ¿Qué es esto? Sí, muy muy buenas preguntas. Te agradezco las preguntas y la investigación previa que has hecho. El disco, el concepto es bastante arriesgado, y de hecho, cuando ellas me ofrecen ser el productor del disco, yo lo primero que les digo es, ¿por qué yo si yo no soy mariachi? Yo nunca he tocado un mariachi. Yo crecí escuchando mariachi con mis abuelos, y aquí en Costa Rica pues gusta mucho esa música, ¿verdad? Y tenemos varios mariachis muy buenos aquí en Costa Rica, pero nunca he tocado un mariachi, nunca he tocado un guitarrón o una trompeta, un violín. El mariachi, sé cómo funcionan los instrumentos de un ensamble de mariachi, pero nunca he tocado un mariachi. Y lo que ellas me dicen es lo siguiente, es que no queremos un disco de mariachi tradicional, queremos un disco que mezcle las influencias tuyas del jazz, las influencias tuyas de la música latina, las influencias tuyas del rap y el hip hop, con el peso y el color del mariachi. Y ellas vieron en mí esa persona que podía traer todas esas diferentes influencias sin ser mariachi a este disco. Entonces, por eso digo que es un disco bastante arriesgado. Si lo escuchas bien, no es un disco tradicional de mariachi. Todos los otros discos que estaban nominados junto a nosotros son discos increíbles, son discos excelentes, pero son más tradicionales. De hecho, no sabíamos si nos iban a nominar ni siquiera, porque el disco es una mezcla del folk music y el bluegrass de los Estados Unidos. Abre con un corrido en inglés. Después hacemos estas versiones de temas de salsa, como Las Caras Lindas, como Puro Teatro, en joropo o en huapango, en ritmos de mariachi, en bolero mariachi. Es una combinación muy arriesgada. El tema Las Caras Lindas, por ejemplo, el tema Las Caras Lindas, me encanta a mí. Gracias, muchas gracias. Ese tema pues es una combinación de 3 raíces negras o 13 aspectos de la música negra en América Latina. Estamos combinando la influencia negra en la música mariachi o en la música mexicana. En la música mexicana, mejor dicho, porque el mariachi es una región nada más de México, y lo que queremos hacer en Las Caras Lindas es expandir ese concepto. Entonces tenemos la influencia negra que viene por medio del huapango. Tenemos la segunda, es la influencia negra de la salsa y la música caribeña, que para eso invitamos a gran percusionista Pedrito Martínez a grabar en este tema. Y la tercera influencia negra que metemos en Las Caras Lindas es la música negra contemporánea, el rap y el hip hop, que para este tema invitamos a un artista puertorriqueño de hip hop que se llama Velcro, DJ Velcro, que es un excelente hip hopero y rapero. Entonces el tema, es Las Caras Lindas, abre con los instrumentos de mariachi haciendo un ritmo de batería, el mismo guitarrón y vihuela, pero tocados de una manera percutiva. No se utiliza así en un mariachi tradicional, haciendo una base como de hip hop, pero llevándoselo a África también, haciéndolo como en 6x8, en una métrica ternaria, y un rapero
cantando encima, haciendo unos versos encima, con los mismos instrumentos de mariachi siendo golpeados para dar ese feeling de batería, y de repente entra el mariachi y a la mitad de la canción metemos unos batadas y unos tambores caribeños que no tiene el mariachi tradicional. Entonces toda esa mezcla fue como muy 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 arriesgada, no sabíamos si le iba a gustar a la gente, pero gustó al final. Y Felipe, ¿y tu rol de productor musical en qué consiste? sí, muy buena pregunta, voy a tratar de hacerla cortita, si no me paras ahí. No se preocupe. El productor es análogo a lo que sería el director en una película. El director en el cine es lo que sería el productor en una grabación. ¿Por qué? Porque se necesita un productor, porque la música es un arte subjetivo, tiene sus reglas también, objetivamente, pero hay muchas maneras de grabar una canción, hay muchas maneras de cantar un tema, y eso depende de la manera en la que lo escuchemos, que es lo que hablamos al principio de la entrevista. Entonces yo escucho la música de una manera, pero mi compañero que toca guitarra al lado mío la escucha totalmente de otra. Él se crió tal vez escuchando rock y yo me crié escuchando salsa, entonces nuestras influencias son totalmente diferentes, y a la hora de acercarse, de llegar al estudio, sobre todo en los estudios de grabación, que el tiempo es tan caro, ¿verdad? Que el tiempo es dinero, literalmente. Puedes gastar 30, 40 horas grabando una canción de una manera o de otra, o de otra, o de otra. Entonces el productor básicamente lo que hace es escoger un concepto y tratar de encauzar a la banda por ese concepto, y tomar las decisiones de concepto. A veces son decisiones muy difíciles porque la misma pieza suena muy bien de 5 maneras diferentes, y de esas 5 maneras tienes que escoger una. Hay un solo de violín en una pieza, por ejemplo, y se graban 3 tomas del solo de violín y tienes que escoger la mejor, pero los 3 solos están increíbles, entonces ¿cuál vas a escoger? Okay. Y todas esas decisiones, así como de conceptos, son las que hace el productor. Señor productor, ¿dónde estaba usted cuando lo llaman? ¿Cómo se entera usted del Latin Grammy? ¿Cómo se lo comunican? Sí, yo estuve nominado 6 veces al Latin Grammy antes de este primer galardón. Esta fue la 6ª nominación. Las 5 nominaciones que tuve anteriormente, los discos en los que estuve nominado no ganaron, pero estuvieron nominados, ¿verdad? 4 veces al Latin Grammy y 1 vez al Grammy anglosajón, a la versión regular de los Grammys. Sin embargo, ninguna de ellas había asistido a la ceremonia. No había podido asistir por diversas razones. Esta es la primera vez que voy a la ceremonia oficial, a Las Vegas. Las chicas del mariachi, bueno, cuando nos enteramos de la noticia de que fuimos nominados, nos enteramos un par de meses antes. Ellas estaban en una gira en Los Ángeles y yo estaba en una gira en México, y me llamaron a las 8 de la mañana, todos felices. Mira, nos nominaron, qué bueno. Y desde ahí me dicen, tienes que venir con nosotras a Las Vegas, tienes que venir, cancela todo lo que tengas, ese día 14 de noviembre tienes que estar ahí. Entonces yo, perfecto. A la ceremonia, al acto. A la ceremonia de los Latin Grammys, exacto. Entonces hice planes con mi esposa para esa semana y fuimos con las chicas del Mariachi Flor de Toloache a Las Vegas. Y fue muy emotivo porque la ceremonia, como son tantas categorías, tiene 2 partes. Una parte que se hace por la tarde, que no televisada, en donde se ponen las categorías que no son tan comerciales, ¿verdad? Como la nominación al mejor disco de jazz, que de hecho yo estaba nominado este año también con un grupo, con el señor Charlie Sepúlveda y Eddie Palmieri. Tuve la oportunidad de grabar en su último disco y ese disco estaba nominado como mejor disco de jazz. Por la tarde están nominados los discos de jazz, de música folclórica, música brasileña. Y estábamos en la parte de la tarde, y sin embargo fue la primera vez, el primer año en la historia del Latin Grammy que pasaron la categoría de mariachi a la ceremonia de la noche, que es la que vemos en televisión. Entonces la noticia pues la recibimos ahí directamente en la ceremonia televisada. Fue muy coincidente que fue la misma Maribel Guardia, que es costarricense también, la que abrió el sobre. La que abre el sobre y dice, bueno, los nominados son
5 grupos, los lee, abre el sobre y el ganador es Mariachi Flor Toloache. Me emociona todavía cuando me recuerdo. Fue Felipe. un mar de emociones. Yo estaba sentado en el auditorio con los papás de la directora, con los papás de Mireya, que no dejaban de llorar, que no dejaban de agradecer. Las chicas se subieron al podio pues a agradecer el premio. En su discurso pues me mencionan de que muchas gracias a nuestro productor Felipe Fournier, a toda la tradición de música mexicana, a todas las diferentes culturas que han aportado lo que es el Mariachi Flor de Toloache el día de hoy. Y sí, bueno, fue uno de los mejores días de mi vida. Pero hay otros días que son iguales o mejores, ¿verdad, Felipe? Porque tu historia tiene que ver además, y de eso hablamos después de la siguiente pausa, con el Experience, con Paul McCartney. Sí. Yo cuando leí eso, digo yo, pero ¿qué es esta locura? Este muchacho hay que traerlo a una voz, tenemos que hablar de esto. Cuando nos vengamos de la siguiente pausa nos vas a contar, después de esta premiación, o paralelo a ella, cómo es que se viene esta historia que tiene que ver con Paul McCartney. Nos separamos y ya venimos con nuestro último segmento acá con Felipe Fournier, egresado de la Escuela de Música de la Universidad Nacional y reconocido ya internacionalmente con estas premiaciones y con todos estos trabajos fantásticos. Ya venimos con más de Una Voz. Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono. Muchas gracias por sintonizarnos semana a semana con historias que tienen que ver con la vida cotidiana de los costarricenses, porque son historias que incorporan valores, que incorporan retos, desafíos iguales a los de su vida, iguales a los de Felipe Fournier, nuestro invitado hoy en Una Voz, quien es músico y productor, quien gana en noviembre pasado un premio Latin Grammy. Él fue el productor del disco Las Caras Lindas del Mariachi Flor de Toloache, que ganó como mejor álbum de música ranchera mariachi en la pasada entrega de galardones. Él nos ha hablado de toda su maravillosa vinculación a la Universidad Nacional, sus inclinaciones musicales desde muy temprana edad y también su vinculación a este mariachi con el cual gana este premio internacional en noviembre pasado y la apuesta osada, atrevida, en el buen sentido de la palabra, que significó esa producción musical que fue recientemente premiada. Felipe, qué locura, tu historia no termina porque decíamos antes de la pausa que tiene que ver tu labor, tu trabajo con Paul McCartney. ¿Cómo que tiene que ver con Paul McCartney? Entiendo que una de tus piezas, me corregís si fue así o no, llega a oídos de él y fue elegida para el álbum navideño de Paul McCartney. ¿Es así? Contanos. Así es. Pues el Latin Grammy es en noviembre del 2017 y en diciembre del mismo año sale este disco, la compilación navideña de Paul McCartney, que se titula Holiday Rules Volumen 2. Entonces mucha gente cree que a raíz del Latin Grammy nos invita Paul McCartney, pero de hecho fue al revés. Fue mucho antes de los Grammys. Nosotros grabamos el disco Las Caras Lindas en abril del 2017. Después de que grabamos el disco, las chicas se van de gira a la costa oeste, a Los Ángeles y a San Francisco, y ahí las ve tocando un concierto en vivo un músico que trabaja en la productora de Paul McCartney y las invita a grabar. Les dice, miren, Paul McCartney está grabando su segundo disco de Navidad. Él, como ya se ha hecho una tradición en estos discos de Navidad que hace, él abre, el mismo Paul McCartney toca y canta en el primer tema, y en los siguientes temas del disco lo que hace es invitar a otros grupos a que hagan una versión en su estilo, en el estilo de cada grupo, de una canción de Navidad, de una canción tradicional de Navidad. Y dice, bueno, esto es prácticamente una audición, porque Paul McCartney está invitando mucha gente a que grabe, y después él mismo, como dice en inglés, handpick, o sea, él mismo escoge, se sienta y escucha las canciones y escoge las 15 canciones que van a ir en su disco de Navidad. Pero ya el solo ser invitados por Paul a una audición, pues es un honor tremendo, ¿verdad? Claro. Como habíamos tenido con las muchachas del mariachi una experiencia tan buena
y tan natural y tan profesional, productiva, pero natural al mismo tiempo. En el estudio de grabación, ella lo primero que hace es que me llaman y dicen, mira, estamos de gira y nos invitaron a grabar para el nuevo disco de Paul McCartney y queremos que produzca la canción, queremos repetir esa experiencia del estudio de grabación. No sé qué estás haciendo en Nueva York mañana, pero si puedes venirte mañana mismo a Los Ángeles, te enviamos el tiquete para que vengas. Y yo, claro, imagínate, tener la oportunidad de audicionar para una producción de Paul McCartney, ya aunque quedara la pieza o no. Tomé el vuelo, llegamos al estudio en San Francisco y ahí nos pusimos a grabar. Como te digo de nuevo, las chicas son súper profesionales, súper buenos músicos. Yo comencé a dirigir la grabación, como dije, hacer ese trabajo como de director de cine, que es lo que hace el productor, a escoger ciertas melodías para esta parte, escoger ciertas voces y sobre todo que fuera atractiva la canción desde el principio, desde que le pones play. Porque bueno, estaba pensando, esto lo va a escuchar Paul McCartney, o sea, eso tiene que amarrarlo, tiene que haber un gancho que le llame la atención desde el primer segundo que comienza la canción. Entonces pues nos enfocamos hacia eso, salimos del estudio muy contentos y unas semanas después nos envían un comunicado, nos envían un email donde dicen su pieza fue escogida para la selección por Paul McCartney, wow. Por el mismo Paul McCartney, y fue el único grupo latino de varios que audicionaron que fue escogido en la selección. Fueron 2 grupos femeninos que fueron escogidos, así que no fue solo por ser de mujeres, como mucha gente les dice, porque hay otro grupo femenino también en la producción, pero sí fue el único grupo latino de todos los que se escogieron. ¿Y cuál fue la canción, Felipe, escogida? Se llama That's What I Want for Christmas. Eso es lo que quiero para Navidad. Y en este disco pues estamos compartiendo los créditos junto a el mismo Paul McCartney, que te digo que él abre el disco, con The Roots, con Norah Jones, con The Decemberists, con grupos pues pesos pesados de la música popular estadounidense. Y el Mariachi Flor de Toloache pues es el único grupo latino representando en este disco. Qué increíble, sí. Qué carga, Felipe, qué carga. Sí. Gracias. Y pues para mi sorpresa, yo conseguí el disco físico hasta hace poquito, hasta hace como una semana, porque se agotó, el disco se vendió muy bien. Yo llegué a comprarlo allá para Navidad y me dijeron, no, ya ese disco está agotado, desde el 1 de diciembre está agotado. Tengo la versión digital, ¿verdad? Obviamente, pero en la versión digital no vienen créditos ni nada. Compré la versión física y aparezco en los créditos. Productores del álbum, están los productores, sale mi nombre, y en un álbum pues donde la producción general de Paul McCartney, ¿verdad? Entonces compartir esos créditos con un gigante de la música como lo es una leyenda. Así es. Tus sueños no se detienen y entiendo, Felipe, que tienes también tus propios grupos o proyectos musicales. La banda Super Mambo, la banda Luba Mason, y sos director musical del ballet Nepantla. Sí. Contanos brevemente sobre esos proyectos tuyos. Sí. Si no me paras porque sí, hablo mucho, como dije. Bueno, Super Mambo es mi proyecto personal. Super Mambo es un grupo que ya va a cumplir 4 años. Lo formo en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, a pesar de tener 4 años, los músicos de Super Mambo, yo llevo 11 años de estar tocando con ellos, porque son los músicos que conozco en el 2007, cuando llego a Puerto Rico. Y tengo, como digo, más de una década de estar tocando con ellos. Nos graduamos del conservatorio y nos mudamos para Nueva York también. Entonces hay una química de más de una década ahí en el grupo. Y es un grupo que se enfoca a exponer la música de el que probablemente es mi músico favorito, el que más he admirado, que es el señor Tito Puente. Y sobre todo una faceta de Tito Puente que no es muy conocida. La gente sabe de Puente como el rey del timbal o el rey del mambo, pero Tito Puente era un excelente vibrafonista, de los mejores para mi gusto. El vibráfono es mi instrumento principal. Es, para explicar un poco a la gente, es como una marimba con teclas de metal. Y es un instrumento bastante nuevo, tiene apenas 110 años de existencia. Como es tan nuevo, no se utiliza en la música clásica. El instrumento nace y ya prácticamente todo el repertorio de música clásica ya está escrito. Entonces, ¿qué pasa con ese instrumento? Lo adopta el jazz y la música latina de principios de siglo pasado.
y se hace particular ese sonido en la salsa, en el jazz de la época. Es un instrumento que me cautivó desde pequeñito, escuchando la música de Rubén Blades, de Cheo Feliciano, escuchando el jazz de Lionel Hampton, de Milt Jackson, y desde pequeño, pues por esa vinculación con la marimba, descubro el vibráfono y me voy por ese instrumento. Pues Tito Puente es un excelente exponente del vibráfono, pero no es una faceta muy conocida de él. Entonces en la ciudad de Nueva York formamos un super mambo para exponer toda esa época no tan famosa o no tan conocida del maestro Tito Puente, y traer el sonido del mambo y el Latin Jazz a una nueva generación también. Entonces Super Mambo es eso, es un tributo a la música de Tito Puente, en donde también tocamos temas de mi autoría, composiciones mías, pero con este corte de mambo. ¿Y Luba Mason? Luba Mason, como te digo, Rubén Blades es de mis influencias principales desde muy pequeño. Y Luba Mason es la esposa de Rubén Blades. Cuando yo llego a Nueva York, una de las cosas más increíbles que me pasa es que yo ya había trabajado con Rubén Blades, pero no lo conocía en persona. Yo grabé en su disco Eva Seyaja en el 2012, que fue nominado al mejor disco de salsa en los Latin Grammys también. No ganamos esa vez, pero estuvo nominado el disco. Pero yo fui un día al estudio, grabé. Yo ni siquiera sabía que era para un disco de Rubén Blades. Yo fui y grabé. Terminé de grabar, salí y me dijeron, eso es para un disco del maestro Blades. ¿Qué? Yo no podía creerlo. Bueno, por dicha, era un disco que hicieron Rubén Blades con Cheo Feliciano, de hecho. Para mi suerte, les gustó muchísimo el trabajo que hice. Tanto Rubén como Cheo me felicitaron después de la grabación por teléfono. Pero no conozco a Rubén hasta que llego a la ciudad de Nueva York. Lo conozco en persona. Y él me cita para una entrevista y me dice, para una reunión, mejor dicho. Y me dice que quiere que sea el director del grupo de la esposa, del grupo que él está empezando a producir. Wow. Que es Luba Mason, que es una increíble cantante de jazz y de Broadway. Ella hizo musicales de Broadway por más de 15 años. Y ese es el proyecto que estoy dirigiendo ahorita en la ciudad de Nueva York. Muy bien. Sí, con Luba Mason. Y el Ballet Nepantla es una compañía de danza, es un ballet folclórico que fusiona 3 vertientes de la danza con música en vivo. La danza tradicional mexicana, con el ballet contemporáneo, con la danza africana. Son esas 3 vertientes, también como explorando esa raíz negra de Latinoamérica y esa raíz negra en México. Son con los grupos con los que pues colaboro en Nueva York, además de tocar como música acompañante de otras figuras. Felipe, en un minuto, que es lo que nos queda, ¿qué mensaje le darías a las nuevas generaciones, a la gente joven que nos está escuchando, y partiendo de lo que significa también la música para vos? Uh-huh. Nunca dejen de estudiar, nunca, es importantísimo. Como músicos, cualquier ratito que podamos aprovechar para aprender algo nuevo es súper, súper valioso. Si tienen la oportunidad de estudiar en la casa, pues háganlo. Si tienen la oportunidad que tenemos en este país de ir a la universidad, que es pública, que es de una excelente calidad, sin endeudarse por años, como tiene que hacerlo gente en otros países para ir a la universidad, háganlo. Si es de manera autodidacta, si es por la universidad, si es por en línea, de la manera que sea, pero siempre aprovechen un minuto del día, aunque sea, para aprender algo nuevo. Yo soy una persona que creo que eso es muy, muy, muy importante. Yo mismo acabo de audicionar y acabo de ser admitido para hacer mi maestría en jazz en Manhattan School of Music, la cual empiezo en septiembre de este año. Voy a empezar mis estudios de maestría con mi vibrafonista favorito, con el maestro Stephen Harris, que es uno de los músicos que más admiro. Y la maestría era algo que venía persiguiendo desde hace bastantes años. De hecho, yo me gradué de la Universidad Nacional de Bachillerato en Música, me gradué del Conservatorio de Puerto Rico de Bachillerato en Jazz y Música Caribeña, y mucha gente dice, wow, qué montón he estudiado, ya seguro de estar cansado. No, o sea, yo quiero seguir con la maestría y quiero posteriormente seguir con otros grados, pero nunca dejen de estudiar. Ese es el mejor consejo que le puedo dar tanto a los músicos como a la gente de otras disciplinas. Sacar un rato del día para aprender algo nuevo, no irse a la cama sin haber aprendido algo nuevo. Es el mejor consejo que podría darles de corazón.
Felipe, nos gana el tiempo, lamentablemente, pero te agradecemos que nos hayas acompañado. Ojalá este programa, estoy seguro, haya sido de mucho provecho para la gente que nos ha escuchado, que nos ve también. Reitero que Felipe Fournier es músico y productor que gana en noviembre pasado un premio Latin Grammy. Él fue el productor del disco Las Caras Lindas del Mariachi Flor de Toloache, que ganó como mejor álbum de música ranchera mariachi en la pasada entrega de galardones. Felipe, muchas gracias, sos un chico, sello UNA, y has estado aquí hoy con nosotros, te agradecemos de corazón, de verdad, muy amable. Muchas gracias, Gerardo, muchísimas gracias, muchas gracias a los muchachos de producción y gracias a los que nos escucharon en este programa. A ustedes también, y nos escuchamos la próxima semana con más temas aquí en Una Voz. Una voz, un país en un micrófono.